Hoy veremos el salario medio en México por sectores y el salario promedio mensual y anual, así como el salario en cada una de las especificaciones para que veas a qué dedicarte si aún estás dudando, pues te mostraré los diferentes salarios en las diferentes industrias. El salario promedio en México actualmente es de 11.670 pesos mexicanos, que en dólares sería unos 647 dólares, y 140.000 pesos mexicanos, que sería unos 7.700 dólares. A la conversión a día de hoy, los salarios más buscados, estos son los trabajos que la gente pues más les interesa. Tenemos el médico cirujano, todo el mundo sabe que un cirujano cobra muy bien. Ya vimos en el anterior análisis de salarios medios en Estados Unidos que un cirujano cobraba más de 200 y más de 300.000 dólares anuales. La verdad es que era una barbaridad. Os invito a ver ese análisis. Y en esta ocasión serían de 34.200 pesos mexicanos. Tenemos un programador de videojuegos y aquí un sector que está en auge, 29.600, con un 154% superior al promedio nacional. Nos encontramos al abogado fiscal con un 23.000 pesos mexicanos, un 100% más que el promedio. Y entre los salarios más bajos nos encontramos una enfermera, que la verdad es una lástima que uno de los trabajos que más valorados tendrían que estar y a que ocupan de nuestra salud esté cobrando tan solo 11.000 pesos mexicanos. Y el más bajo encontraríamos al barista y al cajero con un salario de 5.000 y de 6.000 pesos mexicanos, un 45 y un 52% inferior al promedio nacional. Vamos a ver cuánto es el salario medio por sectores. Nos encontramos en primera opción la administración, la industria administrativa. El salario más alto lo encontraríamos con el Project Manager con 28.380 pesos mexicanos, seguido del gerente de operaciones con 28.000 pesos mexicanos. Salario más bajo sería el de secretaria con 7.460 pesos, seguido del auxiliar administrativo con 7.890. Nos vamos al sector del arte. El salario más alto lo encontraríamos con un modelo con 12.920 pesos mexicanos, seguido de un ilustrador con 12.570 pesos. Y el salario más bajo lo encontraríamos el trabajo de costurera con 6.310 pesos. Vamos a ver cuánto gana en el sector de artesanía un mexicano. Tenemos, para empezar, el sueldo más alto, el de un electricista con un salario de 9.810 pesos, y el salario más bajo lo tendría un jardinero con 6.700 pesos mexicanos de promedio. Tenemos el sector de las ciencias. Nos encontramos el salario más alto con un físico con un salario de 25.000 pesos mexicanos, bastante por encima del promedio nacional, seguido del bioquímico con 18.210, y un antropólogo sería el salario más bajo con 8.780 pesos mexicanos. Que si estás interesado en trabajar en este sector, ten en cuenta también estos datos. Verás, el día de hoy, al igual que en cualquier de los sectores, nos encontramos con el sector de la construcción. El salario más alto sería el de el supervisor de obra con un salario de 15.430 pesos mexicanos, seguido de un topógrafo con 12.640 pesos. Y el salario más bajo sería el de ayudante de albañil con 5.230 pesos respecto a un albañil oficial que estaría generando 8.300 pesos mexicanos. Si queréis ver más al detalle cada uno de estos trabajos, en mi canal encontraréis muchísimos vídeos al respecto analizando cada uno de ellos al detalle. Vamos al sector de la contabilidad. El salario más alto sería el del contador fiscal con 15.360 pesos mexicanos, seguido de un auditor con 13.550 pesos, y el salario más bajo, el de un auxiliar contable, con tan solo 9.060 pesos mexicanos, por debajo del promedio. Nos encontramos con el sector del diseño y la arquitectura. Este sector podemos ver que supera el promedio nacional todos, cada uno de estos trabajos.
El más alto sería el de animador digital con 16.050 pesos, seguido de un arquitecto que estaría ganando 15.600 pesos mexicanos al mes. Y el salario más bajo sería el de diseñador de modas con 12.400 pesos mexicanos al mes. Sin embargo, todos y cada uno de ellos superan el promedio nacional. Y nos vamos al sector editorial. En este sector, el salario mejor pagado es el de escritor, tiene un salario de 16.410 pesos, y el salario más bajo lo encontraríamos en el de periodista con 9.620 pesos mexicanos. Nos vamos al sector de la educación y de la formación. En este sector el salario más alto y con muchísima diferencia, doblando la mayoría de los otros trabajos. Tenemos al profesor de universidad con un salario de 18.000 pesos, seguido también de maestro de matemáticas, de maestro de inglés y del historiador, que son los tres salarios que superan los 9.000 pesos mexicanos. Y el más bajo lo encontraríamos en el asistente educativo con un salario de tan solo 5.040 pesos mexicanos, menos de la mitad del promedio nacional actual en México. Nos vamos al sector farmacéutico. En este sector también superamos el promedio nacional. Tenemos un salario de 14.900 pesos mexicanos. Un químico farmacobiológico. Tenemos seguido el químico farmacéutico, y un farmacéutico estaría ganando 12.420 pesos mexicanos. Vamos al sector de las finanzas y respecto al salario más alto es el de analista financiero, es el que más dinero estaría ganando con 16.450 pesos mexicanos, seguido del economista con 14.500. Y disculpen, el salario más alto sería el de gerente de finanzas, que está generando 21.220 pesos mexicanos de promedio. Hay que tener en cuenta también que varía muchísimo dependiendo del sector, de la ubicación de la empresa, tipo de trabajo que estés realizando, de la experiencia. Y nos vamos al sector de la industria y la producción. El salario más alto lo encontraríamos en un gerente de planta con un salario de 23.570 dólares, disculpen, pesos mexicanos al mes. Y el salario siguiente sería el de supervisor de producción, igual que muy a la par el supervisor de calidad con más de 13.000 pesos mexicanos. Y el salario más bajo, el de carnicero, con 8.050 pesos mexicanos. Nos vamos a un sector en auge, un sector muy importante y que muchos están viendo la posibilidad de estudiar en este sector, es el trabajo de informático. El sector de la informática tenemos un salario muy superior al del promedio nacional, empezando por el consultor SAP con un salario de 38.460 pesos mexicanos, 3 veces superior al promedio nacional, seguido del Data Scientist con 36.500. Y luego el programador de videojuegos, 29.600. Esto es uno de los trabajos más buscados en la actualidad. Y tenemos el salario más bajo, un informático con 7.580 pesos mexicanos. Anteriormente depende de la empresa y de los años de experiencia, del tipo de especialización. Eso son detalles muy importantes. Y nos vamos al sector de la ingeniería, un sector también muy buscado, que la gente también está estudiando, ya que los salarios son bastante elevados. Y en ellos nos encontramos el salario de un ingeniero de software, que estaría generando 26.850 pesos mexicanos, seguido del ingeniero metalúrgico y minero, que estaría generando más de 18.000 pesos mexicanos. Bien, encontramos el ingeniero petrolero con 20.700 pesos mexicanos, y un ingeniero en robótica también estaría generando un muy buen sueldo con un salario de 23.450 pesos. Nos vamos al sector inmobiliario. El agente inmobiliario estaría generando un promedio de 11.430 pesos mexicanos. Hay que tener en cuenta que en este tipo de ofertas laborales, en las comisiones, este salario puede variar muchísimo. Estos datos son promedios. Y nos vamos al sector legal. En esta ocasión tenemos un abogado fiscal
que estaría generando la cantidad de 23.870 pesos mexicanos, seguido de un abogado corporativo con 21.350 pesos y un abogado penalista estaría generando algo más de 20.000 pesos. Vamos al sector del marketing, un sector también con muchísimo auge después de la digitalización de las empresas, y nos encontramos con el salario más alto con el gerente de marketing con 22.040 pesos mexicanos, seguido de el Community Manager con 9.460, un organizador de eventos 9.310, y el salario más bajo sería el del comunicólogo con 8.100 pesos mexicanos. Nos vamos al sector de la mecánica. Tenemos el salario más alto con un electromecánico 8.130 pesos mexicanos, seguido de el mecánico con 7.990, y podemos ver que están muy a la par los diferentes tipos de mecánicos. Así que nos vamos al sector de recursos humanos. Podemos ver una diferencia abismal en cada uno de estos trabajos. Un gerente de recursos humanos estaría ganando 22.240 pesos mexicanos, y el salario más bajo lo tendría un auxiliar de recursos humanos con 9.230 pesos, estaría por debajo del promedio. Y nos vamos al sector de la restauración. Mucha gente que está estudiando pues está en este sector en jornada parcial, cubriendo los gastos que le lleva su carrera, el hospedaje y la comida y los diferentes servicios. Nos encontramos con el salario más alto, el de chef ejecutivo, con 18.970 pesos mexicanos, y dos del gerente de restaurante 15.800 pesos. Un sommelier también estaría generando un muy buen sueldo por si quieres especializarte en temas de los vinos en un restaurante de esta categoría, pues también estarías generando un buen salario, 12.680 pesos. Y los sueldos más bajos los encontraríamos con un mesero 4.900, un lavaplatos 4.630, y tenemos al barista con 5.610. Estos salarios están por debajo del promedio nacional, muy por debajo. Y nos vamos al sector de la salud. En esta ocasión vamos a ver los salarios, ya que en el otro vídeo de los salarios medios en Estados Unidos vimos que era el sector mejor pagado, así que vamos a ver la comparativa, cuánto se gana en el sector salud en México. Tenemos el salario más alto con un cardiólogo 32.540 pesos. Hay muchísima diferencia respecto a Estados Unidos. El salario era de más de 300.000 dólares mensuales. Era una verdadera barbaridad, y nos encontramos con un psiquiatra que también estaría generando muy buen sueldo, 31.300 pesos, un radiólogo 29.800, y los sueldos más bajos serían el de masajista con 7.620 pesos, seguido también del auxiliar de enfermería con 8.970 pesos mexicanos. Vamos a ver el sector de seguridad. De sector, el salario más alto sería el de policía federal y el de agente aduanal, con un salario superior a los 14.000 pesos mensuales, y el salario más bajo lo encontraríamos en el guardia de seguridad con solo 7.610 pesos mexicanos. Por si quieres dedicarte a este sector, pues que tengas estos detalles en cuenta. Y nos vamos al sector de los seguros. Un actuario, sueldos equivalentes sería de 25.430 pesos al mes, y un agente de seguros estaría generando 15.800 pesos. Vamos al sector de la salud. En esta ocasión el salario más alto lo estaría generando un barbero. Tened en cuenta que se trata de datos promedios, y nos encontramos el salario más bajo en el despachador de gasolina con 4.870 pesos mexicanos. Y nos vamos al sector social. Vamos a ver cuánto está generando un cuidador de personas mayores, un cuidador de ancianos. Estaría ganando al mes 6.200 pesos mexicanos, y el salario más bajo, seguido del sociólogo con 6.230, y un trabajador social estaría ganando la cantidad de 8.370 pesos mensuales. Nos vamos al sector del transporte y la logística.
este sector, el salario de un piloto aviador sería de 17.980 pesos mensuales. El piloto comercial sería de 16.180, seguido del ingeniero en logística con casi 17.000 pesos, y el salario más bajo lo encontraríamos en un auxiliar de almacén y en un repartidor con poco más de 7.000 pesos mexicanos al mes. Nos vamos al sector del turismo y de la hostelería. En este sector el salario más bajo sería de un recepcionista de hotel con 8.420 pesos, seguido del agente de viajes con 8.520. Y nos vamos a ver en el sector de ventas, nos encontramos el salario más alto en el gerente de ventas con un salario de 24.540 pesos mexicanos. El Key Account Manager estaría ganando la cantidad de 22.450 mes, y nos encontramos los salarios más bajos en un cajero, solo 6.470 pesos por debajo del promedio nacional, y nos encontramos el promotor de ventas sería el siguiente salario más bajo con 6.810 pesos al mes. Estos datos son promedios, ya que puede haber gente que gane bastante menos, gente que gane muchísimo más, será de la empresa en la que trabaje, de la experiencia, de la especialización, tipo de trabajo que realice. Así que espero que os haya gustado este vídeo. No olviden también ver los otros vídeos, cada uno de los trabajos especificados al detalle, y también os invito a ver los salarios medios en Estados Unidos por si estáis interesados en ir a trabajar en ese país, pues tener en cuenta las diferencias salariales, ya que es muchísima respecto a los sueldos medios en México, y también en el de España. También tenemos un análisis de salarios medios donde también explicamos al detalle cada uno de estos sectores. Así que espero que os haya gustado. No olviden dejar su comentario, cuántos están ganando, que están interesados en estudiar, que están estudiando, proyección de futuro, y nos vemos en el próximo vídeo.